algo que no lo estudiamos, ¿verdad? Porque realmente es algo aparte, pero está en el libro. Si algún día les da la curiosidad, lean de los pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico, ¿verdad? Todos los pactos. Y el pacto que Dios hizo con David, fíjense bien, ese pacto se tiene que cumplir y para eso tiene que haber un Jesús físico, no espiritual, porque se va a sentar en el trono, ¿verdad? de David, ¿verdad? Es decir, en el sentido en que le estaba prometiendo Dios a Israel que un día ellos iban a reinar desde ahí, ¿verdad? Desde Israel, y el Señor iba a estar sentado en el trono. Entonces ese pacto davídico es bien literal, no se puede espiritualizar, y por eso que todas estas otras que a través de los años fueron saliendo controversias de si es física la venida del Señor Jesucristo o no, es decir, es un ejercicio en vano, pues, porque los pactos que hizo Dios aún desde el Antiguo Testamento obligan a la presencia del Señor. No hay vuelta a Dios. Por eso es que fíjense bien, de todas las hojas que están aquí, es interesante y por eso les digo, bueno, léanlo para que sepan que toda la controversia aún de la reforma porque hubieron hombres importantes que comenzaron a hablar de la parte espiritual en el reino de Jesús y que su reinado iba a ser espiritual, ¿verdad? Es decir, y entonces eso pues puso a muchos a pensar de qué manera se iba a hacer y empezaron todas esas controversias. Pero la realidad es que no hay vuelta a Dios. El Señor va a venir físicamente y va a reinar, ¿me entiende? Entonces, y le digo, partiendo también del hecho, aunque Él lo dijo, porque Él lo dijo que iba a venir, pero partiendo del hecho que ya hay un pacto con Israel de parte de Dios, en el que Él les promete reinar desde Jerusalén. Y entonces eso no se puede obviar, no hay dónde buscarle. Y entonces por eso es que lo demás es mayor información. Pero donde hay que concentrarnos en esta segunda venida del Señor, para que no, si lo leyeron, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que es pura historia. Pero en la página 197, que son las últimas tres páginas de esta clase, 297, si se van ahí, ¿verdad? Ahí es donde está el meollo de todo, ¿verdad? Es decir, donde dice observaciones resultantes, es decir, de todo lo que ha estado explicando Pentecost, ¿verdad? Acerca de si va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo de una manera literal y física. En esto viene a resultar, ¿verdad? En el sentido en que nos da aquí todo lo que tiene que cumplirse. Y entonces vamos a ver que no hay manera de darle vuelta a la cosa, ¿verdad? Más que entender que el Señor va a venir físicamente. Por ejemplo, aquí en la parte esa de 297, observación resultante, en el inciso A, ¿verdad? El segundo advenimiento es premilenario, ¿verdad? Que está basado en el método de interpretación literal de las Escrituras. ¿Por qué, verdad? Porque tiene que ser antes del milenio la venida del Señor físicamente para que se pueda cumplir. Así que por eso en el inciso B el segundo advenimiento es literal. La venida del Señor a la tierra es literal. El inciso C le pone el segundo advenimiento es necesario
Porque el gran cuerpo de profecías no cumplidas hace absolutamente esencial el segundo advenimiento. Si quieres, eso lo subrayenlo en la página 298, en la letra C, el inciso C. Dice, este gran cuerpo de profecías que no se han cumplido, se tienen que cumplir, por lo tanto es esencial el segundo advenimiento. Se ha prometido que Él mismo vendrá, en Hechos 1:11, que los muertos oirán su voz. Él ministrará a sus siervos que velan, ¿verdad? Él vendrá a la tierra otra vez, en el mismo monte de los olivos, de donde ascendió, en Zacarías 4:4. Las nubes del cielo con poder y gloria. En Mateo 24:30 y 1 Pedro 4:13 habla de cómo va a venir el Señor. Va a ser un acontecimiento extraordinario. Es decir, y está escrito. ¿Verdad? Es decir, que porque el Señor mismo dice, ¿verdad? Está esto. Entonces, todo eso tiene que cumplirse y tiene que ser de una manera natural, ¿verdad? Dice, viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Y Él destruirá al anticristo. Él se va a sentar en el trono, en Mateo 25:31 y Apocalipsis 5:13. Entonces, no se puede sentar en el trono espiritualmente, se va a sentar literalmente. Entonces, por eso es que en doctrinas como esta, y es tan importante la segunda venida, es decir, no lleva especulaciones, y por eso es que también, para que eso se dé, la parte del arrebatamiento de la iglesia y todo eso, tiene que ser algo que nos lleva a que el Señor va a venir antes del milenio para reinar con vara de hierro, ¿verdad? Es decir, porque acuérdense que van a haber humanos así como nosotros estamos ahorita, donde habrá maldad porque como dice Pablo, este cuerpo está vendido al pecado. Y si el hombre natural, dice Pablo, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nosotros podemos enfrentar eso porque tenemos el Espíritu Santo. Y entre más llenos ustedes del Espíritu Santo, más control tiene sobre su cuerpo. Pero se enfría usted espiritualmente y créame que el cuerpo rápido. Y ese, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo literalmente con la pandemia. Imagínense cómo vino a hacer ese impacto en toda la iglesia de todo el mundo. No es de que solo aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Estos 2 años y medio, casi 3 años, enfriaron a la gente. Y muchos ya no regresaron a la iglesia. Le ponen excusas, vea, es que fíjate que tal, que no, ya se enfriaron, ya no. Cuando estaba la pandemia en toda su fuerza, podíamos ver el interés de la gente. Por ejemplo, nosotros que transmitíamos, los domingos los viewers eran bien grandes. Fíjense bien que pensaban que cuando estábamos en vivo, 100 tantos, y como a media semana hasta 600 viewers. Imagínense el interés que había de lo que quedaba grabado, verlo, o por lo menos chequear, a ver qué es. Y de ahí empezó a bajar. Yo tenía una clase los viernes, ¿verdad? Que también todos estaban pendientes, ¿verdad? De la clase. De ahí comenzamos una los miércoles, que el hermano Juan Carlos lo daba. Y no, la gente interesada. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, va menguando. Se fueron enfriando, ¿verdad? Ya no le interesa a la gente. Y entonces, claro, en el caso mío, pues, de uno ver qué pasa, qué estamos haciendo mal, qué no está bien, y no, es una cosa global, ¿me entiendes? A un punto, fíjese bien, que se han creado nuevos ministerios para entrenar a la gente en redes sociales, ¿verdad? En eso sí yo no
pero es particular, ¿verdad? No quiero influenciarlos a ustedes, pero en particular para mí no hallo que hay que ocupar todas las plataformas porque la gente está metida en las plataformas. Entonces, para tener ese contacto, pero el que se haga iglesia, para decirlo así, el que se congregue de esa manera, no es ese el diseño de la Escritura. La Escritura dice claramente que por eso que ascendió a los cielos dio dones a los hombres para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y es imposible, fíjese bien, edificar a una persona en una manera bien hecha solo a través de las redes sociales, ¿verdad? Es decir, porque no existe esa conexión directa a manera de tocar la vida de las personas con la palabra de Dios. Entonces, por eso es que hay que darle importancia e interés, porque toda la gente no come, pero tiene un iPhone y tiene ¿cómo se llama el otro? El otro teléfono. ¿Ah? El Samsung. Todo el mundo tiene el último. Y no son baratos, son de 1,000 y tanto, ¿verdad? Es decir, todo el mundo tiene que tenerlo. Entonces, es obvio que es algo que hay que adaptarnos y hay que utilizar, ¿verdad? Pero no hay como el discipulado uno a uno, el discipular a la persona, esa conexión directa. Yo no sé si ustedes ya lo experimentaron, y si no, yo les aconsejo que hagan. Busquen en su iglesia un recién convertido y vacíen su vida en esa persona. Y va a ver que es aquello que cuando alguien viene cargado con todo lo de la vida y comienzan después a abrirse con ustedes de su vida espiritual, y uno poderles aconsejar con la palabra del Señor y orar juntos y todo eso. No, hombre, no hay como eso. No hay una cosa más grande que la gente crece, ¿verdad? Entonces, aunque algunos pueden tildarnos de anticuados, ¿verdad? No puede ser lo mismo que estemos en el teléfono y así, es bien difícil, ¿verdad? Es decir, incluso lo que lo probó aún desde antes de la pandemia son las plataformas de citas, ¿verdad? De la gente que anda buscando para casarse y de esposa y todo eso. Es un fracaso, ¿me entiendes? Es decir, ha venido a terminar un lugar de conexión nada más para, como dicen, de vacilar nada más, ¿verdad? Pero que algo serio, allá ponen un ejemplo, ¿verdad? En tantos millones, ¿verdad? De gente, ¿verdad? Porque no funciona, ¿verdad? Dios hizo la creación y nos ha hecho esa parte que solo el desbordar la vida en otra persona lo va a hacer. Ya ve que por eso cuando lee usted, digamos, el apóstol Pablo hablando de cómo quería a los de Tesalónica, dice que hasta diera mi vida por ustedes, ¿entiende? Del amor, ¿verdad? Hacia ellos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estaban en esa misma lucha contra el enemigo. Es decir, es duro, ¿me entiendes? Y creer que uno lo va a hacer solo así es muy difícil. Sin embargo, como le digo, esa es parte de la lucha que nos ha quedado. Es decir, el tratar de sacar a las personas de esa situación. Y si no, observen ustedes, cuando van a comer a un restaurante, agárrense unos minutitos de ver alrededor y va a ver que están 5 sentados y los 5 están dándole ahí, ¿verdad? Y nadie está platicando. Y a unos que son novios, ¿verdad? Aquí el otro del otro lado, ¿verdad? Entonces, no hay esa conexión directa. Entonces, por eso es que
la predicación del Evangelio es tan importante para que las vidas de las personas se transformen. Y ahora ya ve que se ha aumentado cada vez más la violencia y todo eso porque la gente está expuesta. Digamos, el teléfono, usted está expuesto a todo. Entonces, lo que el Señor va a hacer en su segunda venida es donde todo ojo lo verá y va a venir con ese gran poder y gloria. Va a ser una demostración de la grandeza de Dios, pero a la misma vez se va a estar cumpliendo ya profecías y pactos que Dios había hecho con anterioridad. ¿Por qué no estamos metidos ahí nosotros? Porque la iglesia ha sido arrebatada ya, ¿me entiende? Y entonces ya no jugamos nosotros ese papel con Israel, ya no. Todo esto es promesas hacia Israel. El pueblo de Dios se supone que ya el Señor nos salvó y estamos en gloria con Él. Por eso es que en Apocalipsis ya no se menciona la iglesia, ya, es decir, en la tribulación, porque que van a haber personas que se salven y personas que van a entregar su vida al Señor y van a morir, sí, ¿verdad? Está literalmente también escrito que va a suceder, pero la iglesia en sí, como es conocida ahora, ya no. Entonces, por eso es que la promesa de que reinaremos con Él, ahí sí no sabemos exactamente de qué manera lo vamos a hacer. Es decir, se puede especular, ¿verdad? Pero no hay nada escrito así que lo delinee, ¿verdad? Puede bromear uno, a decir, pórtese bien y va a ser el alcalde de Los Ángeles, ¿me entiende? Cuando esté gobernando, es decir, pero no sabemos exactamente la Biblia cómo lo pone. No nos dice de qué edad vamos a resucitar, ¿verdad? Hay especulaciones que entre 30 y 36 años, porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, y como hay por 33 años murió, porque científicamente se dice que el cuerpo empieza a decaer a esa edad, y los atletas lo demuestran. Un atleta está en su peak a los 30 años, y ya cuando es de 34, 35 ya es veterano, ya está viejo, dicen. Pero no, hombre, 35 años usted normalmente está súper joven, hombre, ¿me entiende? Pero para un atleta de alta, por eso es que tanto fama tiene Brady, ¿qué? 45 va a cumplir ya, es decir, y está jugando todavía, ¿verdad? Entonces, pero claro, la posición se lo permite, es un quarterback, ¿verdad? Si fuera un linebacker, ya lo hubieran matado, ¿me entiende, verdad? Pero, es decir, pero ya le digo, son especulaciones, ¿verdad? Que sí, a los 30 y tantos años ya empieza a deteriorar el cuerpo. Entonces, hay que agarre una foto suya cuando usted tenía 30 años y tal vez va a ser así, ¿me entiende? Pero son especulaciones, ¿verdad? Lo que sí vemos aquí, por ejemplo, fíjense bien que todas estas dos páginas están llenas de puros eventos que tienen que cumplirse, ¿verdad? Su trono estará en Jerusalén, de acuerdo a Jeremías 3:17, Isaías 33, 20, 21. Edificará en Sión, Él regirá todas las naciones, Salmo 2, 8, 9 y Apocalipsis 2, 27, ¿verdad? Él regirá con justicia y con rectitud, Salmo 9, 8. El templo será reedificado en Jerusalén, Ezequiel 40, 48. Todo eso, fíjese bien, tiene que cumplirse. Y no está, porque usted lee Ezequiel del 40 en adelante, es puro dimensiones y cómo va a ser el templo. Hay quienes especulan que ya los judíos lo tienen construido y solo lo van a ensamblar. Ahorita no lo han hecho porque todavía no pueden, porque acuérdense que todo Jerusalén estaba poblado por árabes, ¿verdad?
que claro, ellos se han llamado palestinos, y están luchando por hacer una nación palestina, pero antes Palestina era la región, y ahora no la quieren hacer, como era poblada por árabes, la quieren hacer un país independiente. Pero también estaba establecido en el libro de Ezequiel que una vez pusieran pie los judíos en Jerusalén, jamás le iban a perder ya. Y ese es el legado por lo que Israel vive. Israel lo pueden arrasar y no van a entregar Jerusalén. Ahora, los que estudiamos la Biblia, sabemos que Dios los va a proteger. Por eso es que a mí me da risa cuando hablan, oh, mi novio, jamás los van a sacar de ahí, imposible. ¿Por qué? Porque Dios ya se los dijo. Que en el momento en que ellos, si ustedes leen despacio, cuando tengan tiempo, comiencen a leer Ezequiel desde el capítulo 24 de Ezequiel. Y ahí van a ir viendo en el capítulo 24, 25, los castigos de Dios a ellos por necios. Y por eso es que esta clase la comencé dándoles la historia de Israel, porque no nos damos cuenta que más de 2000 años estuvieron ellos subyugados a otras naciones. Entonces, cuando en 1948 ellos se declararon un país independiente, créanme, es como dicen, es big deal, ¿me entiende? Porque habían estado más de 2000 años bajo sujeción, y esos pasajes de Ezequiel de 24, 25, que iban a ser regados por todo el mundo, pero que después él los iba a recoger, y que iban a empezar los campos a florecer, y iba a comenzar otra vez a florecer Israel y todo eso, ahí está y se está cumpliendo. Acuérdense que cuando ellos entraron decía que era donde fluía la leche y miel. Después todo eso árido, pero ¿era por qué? Porque los arrasaron, los tuvieron subyugados. Entonces, si usted deje de trabajar una tierra y va a ver en qué se va a convertir, se desaparece, ¿verdad? Comienza con plantas feas y después ya se van secando y después queda eso baldío, y eso le pasó a Jerusalén. Entonces, eso de que fluía leche y miel desapareció, pero son más de 2000 años, ¿me entiende? Entonces, esas son las cosas que, claro, la gente no lo entiende. Y dice, no, pero es que ellos les quitaron y esa era de ellos, ¿verdad? Es decir, sí era de los árabes, ¿verdad? Porque ellos lo tenían dominado, pero siempre le perteneció a Israel. Por eso es que Ben Gurión, en 1948, cuando fue aceptado Jerusalén, Israel como nación, él pasó al frente de las Naciones Unidas. ¿Y qué cree que leyó? Josué capítulo 1. Porque ahí describe, dice, desde el Éufrates de aquí hasta aquí, ese es tu. Y David, fíjense bien, David conquistó todo eso. Israel era el dueño de todo eso. Hasta que los hijos de Salomón, y más bien el Salomón, ¿verdad? Es decir, lo dividieron y se hicieron paganos, y ahí fue la debacle de Israel. Entonces, toda esa historia, ahora viene después ahí mismo Ezequiel y Zacarías y todos, Dios les empieza a decir, ustedes van a venir, y comienzan todas estas cosas que está descifrando aquí. Por eso es que usted ve mucho aquí Zacarías, Ezequiel, en todo eso, porque son promesas que Dios hizo a Israel, y sobre todo ese pacto que hizo con David de que no, decir que iba a reinar desde ahí. Entonces, todo esto se trata de aquí. Por eso es que el advenimiento del Señor Jesucristo va a ser literal y se va a cumplir. Y ahora, imagínense que todas estas profecías no están cumplidas ahorita, pero se tienen que cumplir. Porque tiene que ser un reino visual, y por eso se hace mucha referencia en el libro de Hechos, en Apocalipsis, y el capítulo 24 y 25 de Mateo. Ahí lo ve usted por todos lados, aparece esa escritura de eventos que no se han llevado a cabo
y que van a tener que llevarse a cabo. Ahora, por eso es que después también somos exhortados nosotros a esperar la segunda venida del Señor. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí en la página 299, este escritor nos da un montón de... aquí deberían de haberle hecho unas 4 hojas así separadas, ¿verdad? Pero está todo bien pegadito ahí. Pero fíjense, en la página 299 empieza a hablar, por ejemplo, dice, a tener en cuenta, dice, nuestra ciudadanía celestial, que en Filipenses 3:20, que nos habla que nosotros somos ciudadanos del cielo, y debemos de amar la segunda venida. En 2 Timoteo 3:11, y por eso nos manda a apartarnos de los deseos mundanos y vivir piadosamente, y velar para esa segunda venida del Señor. Entonces, todos esos eventos que se van a dar tienen que ver con nosotros en el sentido que esperamos nosotros vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Es decir, por eso es que el cristiano tiene que ser diferente, tiene que ser diferente. Y de ahí es donde no hay que perder eso, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo en que todo eso se va a manifestar, ¿verdad? Y por eso es que ya ve que en la proclamación de la Santa Cena, así termina el apóstol Pablo, ¿verdad? Describiendo cómo el Señor se los mandó a ellos, hablando de todos aquellos que esperan, dice, su venida. Y donde dice que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que hay tantos pasajes que nos habla de esa segunda venida y nos exhorta a nosotros a esperarlo, ¿me entiendes? Que el Señor va a venir por su iglesia y el Señor va a reinar y reinaremos con Él. Entonces, todas esas cosas son promesas que sí realmente no sabemos cuándo van a suceder, pero van a suceder. Y ahí es donde nosotros debemos de creerlo por fe y proclamarlo y enseñarlo. Claro, el mundo que no conoce al Señor pues, nos va a tildar de locos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el mundo no entiende el por qué el cristianismo apoya a Israel. No lo entiende. ¿Verdad? Porque para entenderlo, tiene que entender la Escritura. Entonces, es decir, ahí uno pierde el tiempo. Me acuerdo que mi hijo, un vecino que teníamos nosotros en una casa que vivíamos antes, eran árabes. Y mi hijo, claro, iban a la misma escuela y bien amigos de árabes, y siguen siendo amigos. Pero ellos lo bandeaban a preguntas, ¿verdad? El por qué nosotros que éramos cristianos apoyábamos a los judíos. Y mi hijo me hacía preguntas, pero bien profundas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Para un muchacho, pero valederas, ¿me entiendes? Valederas. Hasta que una vez me dijo, mira, te voy a decir una cosa, vas a tener que agarrar un buen tiempo y nos vamos a sentar y vamos a ir despacio, por lo menos para que le des cierta... Porque este muchacho quería saber, ¿por qué ustedes, si no están viendo que ellos nos han quitado nuestro territorio? Y por años hemos estado ahí, porque precisamente esos árabes, los papás de él, habían emigrado cuando Israel tomó posesión de Jerusalén, y se acuerdan la batalla esa de Yom Kippur, que los judíos les han regresado un montón de terreno, porque los judíos se agarraron todo lo que es donde estaban todos esos palestinos y parte de, bueno, imagínense que a Egipto también le quitaron todo el territorio y se los tuvieron que regresar. Y regresaron todo excepto las colinas esas de Golán, jamás se las van a dar, porque es el punto más alto, estratégico, militarmente, y Jerusalén.
Eso jamás, jamás se lo van a dar. Les dieron otras cosas, Golán y otro montón, ¿verdad? Que no, a Egipto le regresaron todo, básicamente. En 6 días, imagínense, todos esos ejércitos no lo pudieron derrotar a Israel. Y Estados Unidos fue el aliado principal. Entonces, eso la gente no lo entiende, porque no entiende estas cosas. ¿Y por qué entonces la importancia de la segunda venida del Señor Jesucristo y que se va a dar, imagínense, en Israel? Es decir, y nos preguntamos entonces, bueno, la iglesia ya ve que ya no tiene que ver en eso, ya porque ya nosotros ya pasó el tiempo de la iglesia, ya estamos con el Señor. Por eso es que es decir, se me hace a mí fácil pues creer en el arrebatamiento y en todas esas cosas, porque de lo contrario, el libro Apocalipsis estaría lleno de referencias hacia la iglesia, así como escribieron, sobre todo Juan, imagínense que fue el último que escribió el Apocalipsis y que vivió y vio al Señor y en su evangelio está guiado a demostrar la deidad de Jesucristo y termina así diciéndonos, yo lo vi con mis propios ojos, a mí nadie me lo ha contado, porque acuérdense que él lo vio transformado. Entonces, ¿cómo no después haría referencia a la iglesia en medio de todo ese caos? No, porque ya hemos sido levantados. Que fue el apóstol Pablo el que Dios lo levantó para enseñarnos en más detalle, también tiene lógica. Es decir, tiene que haber sido un hombre educado que pudiera explicarnos, ¿me entiende?, esas doctrinas importantísimas. Si usted lee el libro de Lucas, el Evangelio, lo escribió un médico, ¿verdad? Griego, y él lo dice a un tal Teófilo, que nadie sabe exactamente quién es, pero tiene que haber sido importante. Y le describe, he querido poner en orden cronológico todo, aunque no lo logró hacer del todo, pero sí lo hizo más ordenado. Y él también escribió en el libro de los Hechos. Entonces, gente que estaba más en letras, ¿verdad?, para podernos explicar esas cosas, y por eso Dios levanta al apóstol Pablo y es el que nos da todas esas grandes doctrinas, sobre todo el libro Romanos de la gracia y salvación por fe y todas estas cosas de la segunda venida del Señor, porque fíjense bien que todo fue reacción de cristianos que estaban muriendo en Tesalónica y todos esos lugares estaban muriendo. Y ¿qué pasa con ellos? Y entonces él les dice, no, mira, esto es lo que va a pasar. Ellos no han muerto, duermen. Porque un día va a venir el Señor con voz de trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hemos quedado vamos a ser transformados. Es decir, y por eso termina diciendo, anímense con esas palabras. Claro, esa es una gran revelación de la palabra, ¿me entiende? Y ahora nosotros ya no especulamos, ya sabemos a dónde vamos. Ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos cuál es nuestro destino. Que eso es lo que no sucede en el mundo. Por eso usted va a un entierro de un inconverso y es un continuo reclamar a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y todo esto y lo otro, ¿verdad? Y los que son religiosos, pidiéndole a Dios que lo saque de penas y lo lleve a descansar, ¿verdad? Y hacer un novenario y luego un cabo de año, ¿verdad? Es decir, y un sinfín de cosas que hay, ¿verdad? Es decir, yo no sé si ustedes crecieron católicos así, ¿verdad? Pero, porque la mayoría de que es católica nunca ni siquiera han ido a una iglesia. Pero, sí, que todo eso lo hacen la gente creyendo que esa es la manera de sacarlo, ¿verdad? Y obviamente no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo nos escribe esas cosas, pero al final usted viene a terminar en que todo termina Dios cumpliendo sus promesas a Israel, porque ya la iglesia está con él. Entonces,
pero nos manda, y el Señor mismo nos manda a esperar su venida, esperar su venida, es decir, y eso es lo que es la manera en que debemos de vivir nosotros, que honestamente no se predica tanto, es urgencia, ¿verdad? Pero es más, fíjese, si usted le pone atención a esta paginita y lee todo lo que este Pentecostés pone aquí, es cierto. Es decir, nosotros debemos de llevar una vida ejemplar, hombre. Si, por ejemplo, describe todo eso, ¿verdad? De la fidelidad, de ir en contra de la mundanalidad, tener la paciencia, la sinceridad, la santificación práctica, ¿verdad? De la obediencia a los mandamientos de los apóstoles. Todas esas cosas, fíjese bien, es para hacernos a nosotros lo que debemos de ser, un pueblo apartado para Dios. Esa es la diferencia. Por eso es que la gran lucha en el cristianismo es el querer vivir en la vida espiritual y no vivir en la vida carnal. Y parecería como que no tiene que ver con esa venida del Señor, pero sí tiene que ver con esa venida del Señor, en el sentido en que debemos de esperar nosotros esa venida del Señor, porque somos un pueblo escogido por Él, especial, ¿me entiende? Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Un pueblo santo, escogido por Dios para anunciar las virtudes que aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos llamó para otra cosa, nos llamó para anunciar esas verdades. Entonces, eso es lo que cuando se pierde ese enfoque. Hoy estoy viendo, casi no veo noticias porque todo lo mismo, ¿verdad? Pero hoy que temprano estaba tomándome un café y estaba viendo una protesta que había hoy en contra aquí en California, porque es prohibido todavía el aborto así, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes vieron, hoy hubo una protesta grande, ¿me entiende? Y no, hombre, con qué pasión, hablando, ¿verdad? Es nuestro cuerpo y nadie tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? Y esto y lo otro, y claro, todo el mundo apoyando eso, ¿verdad? Y luego los anchors ahí de la televisión me dicen que por eso es que hay que luchar contra si usted analiza, y si yo tengo hijos, entonces para mí pues es decir, bueno, mi hija sale embarazada y hay que se lo vaya a sacar y estamos tranquilos, ¿ven? Porque no pasa nada. Eso es lo que hay que aceptar, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, imagínense cuando a usted le dan licencia de todas esas cosas. Es bien fácil, ¿verdad? Es decir, para el mundo. Entonces, claro, no les vamos a caer bien nosotros hablando en contra de eso y no estar de acuerdo con eso. Dice que a mí me gusta animar a la gente a que estudie, que se prepare, ¿verdad? Me gusta animarlos. Y por ejemplo, por cierto, hoy me llegó porque yo vivo en Las Habras, entonces estamos en Orange County, pero me llegó un libreto donde pasan cada semestre las clases que van a haber para adultos y todo eso. No, hombre, ya me llevé la sorpresa que ya hay una clase de cómo se debe tratar a ¿cómo es? El Q tal, ¿verdad? De las lesbianas y todo eso. Nunca me lo he aprendido ese. Entonces, ya ahí está, en medio de todas las otras clases, hay una clase ya para que usted cómo debe de apoyarlos y ahí con la banderita de Rainbow, ve ahí. Entonces, imagínense, cada vez va la cosa más difícil. Y entonces, por eso es que en Apocalipsis se acuerda aquello que dice, cuando ya, Señor, ya ven, ya, ¿me entiende? ¿Verdad? Porque, no, a mí me preocupa.
me preocupa. Cada vez va más difícil. Yo, por ejemplo, mis hijos ya están grandes y todo, pero yo me pongo a pensar cuando veo los hermanos de la iglesia con los niños pequeños, a lo que van a estar siendo expuestos, hermano. Hijo, porque con mis hijos me costaba y que se criaron en el Evangelio, que ya no se criaron así como yo, ¿verdad? Que solo uno ahí en la calle. Y ya me imagino, ahora con toda esa presión, que ellos escogen qué quieren ser, es tremendo. El domingo creo que le compartí eso a la iglesia, me pidieron consejo, imagínense, me dice, ves que una amiga me preguntó que le preguntara a ver si, porque la hija a los 10 años, la hija ya les dijo, no, ya no me llamen, es mujercita, pero que no, yo ya soy varón. Entonces, que le cortaran el pelo y que ya no la llamaran que era niña, sino que tienen su nombre los de los dos lados. Me voy a tener que ponerme a aprendérmelo porque me lo mencionó, que me estaba, ¿y qué puede ser? Imagínense. Ahora eso ya va a ver que se va a ser común esas preguntas, porque los apoyan ya en las escuelas y en todos lados. Ya ve la gran lucha que quieren hacer los baños que no tienen para hombre y mujer. Y entonces, imagínense esos papás. ¿Y qué hago con este niño? En mi tiempo, estoy seguro que me volaban los dientes mi papá si le decía otra cosa, ¿me entiende? Ahora va preso, es abuso, ¿me entiende? Y es tremendo, es tremendo. Y cada vez se va viniendo más y más y más y más difícil. Entonces, en la segunda venida del Señor ya es de orar por eso, ya Señor, ven. Pero no, es cuando Él no dice que no es que tarda su venida, sino que quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Es decir, pero fíjense bien, esa responsabilidad cae sobre nosotros de llevar el mensaje del Evangelio y predicar el Evangelio. Y yo quizás aburro a la gente con eso, porque para mí eso es todo en la iglesia. El estar ganando almas para el Señor, y cuando no lo está haciendo uno no hay que estar satisfecho. ¿Por qué? Porque es la única manera de cambiar la sociedad con mensajes, con cristianos. Y los cristianos son los que hacen la diferencia. Ya ven, la Corte Suprema ahorita como está la mayoría, pero están viendo a ver que se mueran otros para volver a poner otros más liberales. Porque cambiaron y durante 8 años les ha tocado aguantar a todos los jueces que no son liberales, pero están viendo cómo los van quitando, porque el mundo quiere lanzarse a lo salvaje, ¿verdad? Y todo eso sí, ¿verdad? Son indicios de la venida del Señor en cierta manera, porque wow, imagínense, cada vez va a ser más difícil. Ya hay una gran lucha que hay de quitarnos a las iglesias el no ser non-profit, para hacernos las más difícil el trabajar. Y después se van a querer meter en qué es lo que debemos de predicar y qué no debemos de predicar, ¿verdad? Y entonces es una gran lucha. Por eso es que todos estos acontecimientos son importantes en el sentido en que está más difícil ahorita. Pero no debe pensar, yo no lo pienso en el sentido negativo por una razón. El domingo prediqué eso en la iglesia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el mensaje lo basé en cuando Pedro le dijo, ¿y qué de a Juan, que andaba ahí? Y Jesús le dice, bueno,
si yo quiero, que se quede, si no, a ti qué te importa, tú hazlo. Entonces era el mensaje, ¿verdad? ¿Qué está haciendo usted para servirle al Señor? Pero ¿por qué, verdad? Porque urge que la iglesia se ponga a hablar del Señor, hombre. Y así voy a seguir expandiéndome en eso, ¿verdad? Por eso quiero comenzar otro curso de cómo evangelizar, para que porque la gente, es que yo no hay qué hacer, hermano, no hay que, no, hombre, si no tienen, la gente cree que tiene que venir a estudiar eventos por venir, vean, no, hombre, para predicar el evangelio es mal, eso es para los maestros, ¿verdad? Para que usted va a explicarle a la gente que normalmente quiere saber, porque es importante, por eso es la palabra de Dios, pero evangelizar es sencillo, el mundo está bajo condenación, pero Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por él, para que alcance salvación. Ese es el mensaje, ¡pam!, del Evangelio, es sencillo. Entonces, equipar a la gente para que mire y el otro es que aprendan a dar su testimonio, hombre, es que el testimonio es poderoso, hermano. No hay cosa más poderosa que su testimonio. ¿Ustedes fueron mundanos o nacieron en el Evangelio ya? No nacieron en el Evangelio. Pues ustedes lo pueden comprender, bien fácil. Este era yo. A esto me encontraba y conocía al Señor, y soy ahora. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Y ya, ¿me entiende? No necesitamos nada más. ¿Por qué? Porque el Señor murió por mí, me salvó, y ahora esta es mi vida. El testimonio de uno. Testimonio de uno. Aprenda a decirlo en 3 minutitos. En 3 minutos, rápido. Mire, yo rápido, tengo 3 versiones de mi testimonio según me entiende. Hay gente que se queda esperando, ¿verdad? Sí, hermano. Me pasó eso con un compañero día, que nosotros ya venimos todos crudos y tú no vienes crudo, no, ya tengo ya tantos años, ¿cómo lo hiciste? Cristo vino a mi vida, de la iglesia, cambió todo. Cambió toda mi familia, todo, mi actitud como ya le interesó. Le interesó, claro. Porque él mismo me estaba diciendo, no se puede. Sí, no se puede, no, es que mire, la gente está harta de eso. Mi papá fue alcohólico, y mi papá estaba harto de ser alcohólico, pero no hallaba cómo salir. Hasta cuando cumplió 55 años se convirtió, y Dios lo transformó. Y yo le cuento a la iglesia que cuando tenía como 3 meses, estaba afligido. Me dice, es que ya 3 meses y nada, me dan ganas, nada, ya ve. No se preocupe, le digo, si acuérdese, por fe, ya Dios lo sanó a usted. Cuando llegó a los 6 meses, ahí se afligió más todavía. Y me dice, no, hombre, y si dijo que él van a decir, no, hombre, ya quítese eso. Y me acuerdo que oramos, y de esa vez, ¡pam!, ya se quedó, que Dios me sanó, ya Dios. Porque era alcohólico, que cuando agarraba, no paraba, ¿me entiendes? Un hombre súper inteligente, inteligentísimo. Y el alcohol. Y entonces, él se acordaba de esas instancias donde me mandaba a comprar, porque era mi vecino, yo no me crié con él, pero era mi vecino, y cuando ya no le ayudaban, me buscaba a mí, ¿me entiende? A que, anda a comprarme, y se acordaba de todas esas cosas, a la diferencia que en mi casa jamás mis hijos vieron licor ni nada de eso. Y es otro mundo, ¿verdad? Es decir, que Dios hace con uno. Entonces todos los que hemos estado en el mundo saben, y ese es el testimonio, exactamente lo que dice, mira, esto era yo, y el Señor me salvó. ¿Y cómo es eso? Mira, no, es el amor de Dios, y ya usted ahí cuando ya se quedan esperándolo un poquito, ya usted se mete un poquitito más, ¿verdad? A decirle, mira, no es ni fuerza de voluntad, como que si fueras Alcohólicos Anónimos, no. Esta es una transformación que Dios hace en nosotros, nos hace. Es otra persona. Y la gente escucha el Evangelio, lo escucha.
Y así hemos sido. Y eso es todo lo que se necesita, no se necesita mucho más. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a la burla, al rechazo. ¿Verdad? Por ejemplo, ya ve que hay gente así, el grueso andan desesperados, ya no quisieran estar ahí. Y sí no pueden, y hay que creerles que no pueden, porque el diablo los tiene atrapados. Dice la Biblia que estamos muertos y ciegos en nuestros delitos y pecados. Entonces ese es el testimonio que hay que dar. Yo a la gente le digo bien claro, mira, yo era mi vida, andaba en el pico de vida estudiando en la universidad, tocaba en un grupo de rock, y esa era mi vida. Pero dentro de mí había un vacío que no me daba felicidad. Al punto que yo no salía a tocar si no andaba loco, ¿me entiendes? Porque creía que no había inspiración, imagínense. Y digo, pero llegó un momento en que un compañero en la universidad empezó a evangelizarme y hablarme y esto, y no me soltó, ¿me entiendes? Ahí estaba siempre. Me llevó a su casa, me invitaba a comer, se trabajó conmigo, ¿me entiendes? Y cuando ya nos graduamos, ya yo era bien amigo de la familia de él. Y se propusieron, no, tenemos que llevarlo a la iglesia. Cuando yo fui a la iglesia, no hombre, yo ya estaba listo, ya de solo verlos a ellos, la armonía de ellos y cómo vivían y todo eso. Testimonios, poderosos los testimonios. Y entonces, cuando acepté al Señor, ya todo cambió en mi vida. Y de allí, pues, toda mi familia es cristiana. Cuando yo me casé, hermano, nadie de mi casa fue a la boda. Nadie, cero. Porque iba a ser una iglesia evangélica y no querían saber. Nadie. Pero yo seguí, ¿me entiendes? Y poco a poco cayó un hermano, después el otro, después el otro, después el otro, y así. Y mi abuela, la que me crió, le costó como 9 años. Pero cuando vio que ya todo mundo, hijo de nombre, y después me confesó, me dijo, no, es que yo ya estaba lista antes, pero estaba de terca que no voy mi brazo a torcer, porque como se burlaba de mí, ¿me entiendes? No es que como cuando llegué de Nueva York, me vendió toda la ropa que había traído, con maletas y todo, porque se enojaba que yo andaba buscando una iglesia evangélica, ¿ves? Y entonces después encontré una iglesia y descubrió el pastor que había ahí que yo tocaba guitarra. Entonces, al principio, pero yo estaba bien ocupado trabajando, pero los mandaba a la casa a ver si estaba el hermano Luis. Y llegaban a mi casa y decían, no está el hermano. Y mi abuela enojada, ¿ves? ¿Y para qué mandas a esa gente? Yo no sé, le decía, y entonces se enojó tanto que me vendió toda mi ropa y todo para que me fuera mejor, porque debe ser. Y cuando se reunía con sus amigas, le decían, porque ahí, yo me llamo Luis Armando, y ahí me decían Armandito, de Armando. ¿Y qué le pasó a Armandito? Yo creo que este niño me vino loco ya. Y ya las amigas de ella, sí, que acuérdense que con eso el rock and roll y todo, ya de estar loquito, ya, ¿me entiendes? Con ella estaba tocado yo, ¿me entiendes? Ya le va a pasar, decía, y que no sé qué, ¿verdad? Y no, pero el testimonio, ya le digo, el testimonio, y no tener vergüenza de hablar, porque yo no varía, yo ahí estuve, así que poquito uno por uno se fue convirtiendo. Ya hasta el punto que tengo un hermano menor, que salió de la high school directo al seminario, un seminario que es una extensión del Dallas en Guatemala. Se fue a estudiar y ahí se casó y se ha quedado ahí en Guatemala toda la vida, pero y ahí toda la familia. Porque cuando empiezan a convertirse es una ruedita así, ¿verdad? Que ya no pueden detenerla. Porque ya cuando se convirtió mi papá, otra hermana de él que era tremenda, la tía Lina, le decía yo, ¿por qué era tremenda? No, hombre, ya vino a los pies del Señor y esa resultó que era una ganadora de almas, pero buenísima, porque esa sí era mala de verdad, ¿me entiendes? Era la protección de nosotros cuando estábamos chavalos. Hacíamos una maldad y nos íbamos a refugiar donde ella y a que alguien le llegara a reclamar, olvídese, ¿verdad? Hijo, tenía un vocabulario, brother, tremendo. Y cuando esa señora se convirtió, siguió toda la gente. Y fíjense bien, que eso es lo que se necesita, ¿verdad? Porque el Señor va a venir, ¿verdad? Por su iglesia. Y entre más nosotros ganemos,
más se van a ir con el Señor. Y por eso es que Pedro dice que es que no tarda su venida, sino que está dándonos tiempo. Pero la iglesia estamos muy muertos, es decir, y aquí es una vergüenza en Estados Unidos que tenemos una gran libertad, ¿me entiende? De predicar, ¿verdad? Todavía, ¿me entiende? Entonces, por eso, hermano, ya le digo, este pasaje, esta lección era mero árida y que es pura historia, ¿verdad? Pero es bueno saberlo para que si algún día alguien les pregunta y que ya sabe usted a dónde irse a buscar información. Desde que estaba el tiempo de la Reforma, Agustín y Policarpo, todos esos del tiempo de antes, pero siempre ha habido una prevalencia en el regreso literal del Señor Jesucristo. Y ese es el que hay que predicar, ¿verdad? Ese es el que hay que predicar. Cristo viene, ¿verdad? Y entonces es una verdad que a veces si usted se detiene es un gran acontecimiento que el Señor resucitó, subió y después viene por nosotros. Pero mientras tanto, a predicar el Evangelio. Pero es importante todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar la otra semana. Déjenme ver qué es lo que nos toca ver. Las resurrecciones, ¿verdad? Esta sí es bien interesante y complicada, pero interesante. De la página 301 a la 312. Y los juicios, esas están juntas. Básicamente lean desde la 301 a la 325. Lean esos pasajes. Y yo siempre les traigo así pequeñitos estudios para que de esa manera ustedes lo puedan compartir, ¿verdad? Pero es importante toda la información del libro porque esa les sirve para saber todas las controversias que han habido y dónde estamos, ¿verdad? Pero eso es lo importante, ¿verdad? Bien, Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta noche. Una vez más te doy gracias por los hermanos que se esfuerzan y ayúdalos, Señor, a que ellos puedan no perder el entusiasmo, seguir adelante sabiendo que tú los vas a utilizar poderosamente, Señor. En Jesús oramos, te damos gracias, Señor. Amén. Bien, ¿verdad? La otra semana